más afuera. Lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas sin Reglas. Así es, entre amigas todo se arregla. Nada mejor que tener amigas. Y tener amigas sin reglas es maravilloso. Hola, mi Adri, mi amiga sin reglas, mi amiga del alma. ¿Qué tal, Adrianita? ¿Cómo vas? Hola, Mabelita, qué gusto saludarte en este día. Muy feliz de nuevo de estar acá contigo, de conversar sobre menopausia, sobre perimenopausia, sobre todo esto que nos pasa a las mujeres maduras. Y hoy ya vas a hablar de nuestro invitado, pero vamos a hablar de mujeres. Vamos a seguir hablando de mujeres. Quiero decirte que trae un chal muy lindo de Frida Kahlo, aquí mexicano, comprado directamente en México, y por qué no entonces exhibirlo en esta conversación tan bonita que vamos a tener. Sí, de una mujer que tanto admiramos. Hay una frase de Frida que siempre me ha encantado y es ¿para qué pies si tengo alas para volar? Creo que eso nos aplica a todas las mujeres, ¿cierto? Podemos volar, podemos ir más allá, no pensar en tantos frenos que nos pone la vida, que nos impone la vida, sino que volar es muy importante. Y tener compañeros de vida, esposos, que nos permitan volar, que nos acompañen a volar, que nos ayuden a volar. Eso es lo más maravilloso. Yo creo que eso es una satisfacción y es una bendición de las que siempre queremos tener. Así es, Mabelita, total. Sí, bueno, saludemos a nuestro invitado de hoy, un gran amigo, colega, historiador, un hombre al que admiramos muchísimo. Estamos hablando de Néstor Armando Alzate. ¿Qué tal, Néstor Armando? ¿Cómo vas? ¡Qué dicha! Por fin te tenemos en nuestro programa. Mabel, a ti muchísimas gracias, lo mismo que Adriana. Es un privilegio para mí estar aquí en este programa, Amigas sin Reglas. Nombre que por lo demás me encanta. Me encanta ese nombre porque es un juego de palabras bellísimo que no solamente dignifica a la mujer, sino que como la presentación donde dice entre amigas no hay reglas o nos arreglamos, algo así, ¿cierto? Entre amigas nos arreglamos. Sí. A mí esos juegos de palabras me encantan porque es que te obligan a pensar y eso me encanta a mí. Gracias por la invitación y aquí estoy para lo que ustedes a bien tengan. Néstor, gracias. Pues un placer tenerlo, como dice Mabelita, hace rato queríamos tenerte en nuestro podcast y pues hoy se llegó el día. Muy contentas de verdad porque sabemos de tu gran conocimiento como humanista, locutor, colega, bueno, qué sé yo, todo lo maravilloso que tienes en tu hoja de vida. Y entrando en materia, Néstor, hablemos de esto, de las mujeres. Vamos a hablar hoy de mujeres y de ese papel que hemos jugado las mujeres en la historia, de la historia en general. Y la primera pregunta, ¿esa historia le ha hecho justicia a las mujeres, según tu conocimiento, Néstor? No le ha hecho justicia. Pero tendríamos que empezar por el hecho de que, por inercia, además por derecho propio, debería haberle hecho justicia a las mujeres por una razón, mi querida Adriana y Mabel. Todas las religiones, antes que dioses, tuvieron diosas. La tierra es la diosa madre. Y mire que hablamos de la naturaleza, la Pachamama, todo parte de ese principio de fertilidad, pero no la fertilidad como la capacidad de parir y de tener hijos, sino esa maternidad que significa el refugio, el hogar, la protección, el afecto, el amor. Y eso es la Pachamama, eso es la Madre Tierra, más allá de que nos prodiga todo lo que nos permite vivir, nos da eso, el abrigo, el armeno, el amor, nos sentimos pertenecientes a. Si partimos de esa premisa, entonces ya, por inercia y por derecho propio, la mujer tendría que tener no solamente un lugar privilegiado, sino el más alto de todos. El más alto de todos. No existe una sola sociedad que haya podido ser construida sin las mujeres. Néstor,
Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué durante tantos siglos hemos sido tan invisibilizadas las mujeres? Mabel, yo no diría invisibilizadas. Yo no creo que por sí mismas sean invisibilizadas, sino por el hecho de los roles, partiendo de aquel principio que las mujeres eran las que se encargaban de la familia, para empezar, pero también cuando llegó la agricultura eran las mujeres las que cultivaban, eran las mujeres las que proveían comida para sus hijos, tenían a sus hijos, pero el hombre tenía un papel que más que proveedor era protector. Entonces, mientras las mujeres estaban en casa y tratando de encontrar comida, una comida, obviamente mientras llegaban los varones que salían de casa, entonces ellas eran la cabeza de la familia. Pero como los hombres eran protectores y cazadores, al llegar naturalmente y al enfrentar los enemigos o los depredadores, les daba una cierta posición de preeminencia sobre las mujeres. Pero todavía, por ejemplo, hay sociedades matrilineales, los berebere, por ejemplo. Un jefe berebere no lo es por descendencia directa del padre, sino por la madre. Y regularmente, quien se considera el que detente el poder, pues es la matrona. Pero si vas a buscar la figura masculina, es un hermano de ella que es el tío del que acaba de nacer. Pero ella es la que decide. Y quién entra, quién sale, quién no, quién sí. Entonces todavía quedan afortunadamente esos rezagos. Pero con el paso del tiempo y cuando ya las sociedades se constituyen como aglomeraciones muy densas que se convierten en clan y de clan en tribu, de tribu en ciudad, aparecen unos roles muy específicos. El hombre protector necesita hacer vallas, cerrar los perímetros de las ciudades, salir a guerrear, a pelear, mantener el orden, administrar, mientras la mujer se encuentra en el hogar. Y allá hay el hogar entendido no como la casa que se habita, sino como el santuario, como el templo. Por eso hablamos de lar, los dioses lares, que son los que protegen el hogar. Y ella es la reina de ese hogar, porque los antepasados regularmente se sepultaban debajo de la casa y con eso se garantizaba la protección. Y ella es la sacerdotisa de ese templo. Entonces, mira que esos roles tal vez con el paso del tiempo y por lo que ha ocurrido con la evolución de las civilizaciones, el hombre adquiere esa supuesta preeminencia y la mujer sigue siendo la diosa del hogar, pero no se le reconoce como diosa, sino como ama de casa. Y se le ve como al hombre se le ve la fuerza porque tenía que proteger y a las mujeres, entonces de ahí es que viene como el tema de la debilidad, o que Néstor Armando, y qué pena, Adrianita, que te no, fisiológicamente es que es como muy contradictorio esto. Supuestamente los hombres somos más fuertes por constitución, hasta ahí está bien, somos más fuertes, pegamos más duro, somos más potentes, pero mira tú, nomás te pongo un ejemplo. Compara el umbral del dolor de una mujer con el umbral del dolor de un hombre. A mí, para ponerme una inyección me tienen que salir y enlazar y me van a coger por allá en autopista, por allá a 10 kilómetros de aquí. En cambio, una mujer resiste el dolor con una tranquilidad que uno se sorprende. Porque la diferencia es que el hombre es potente, pero de esfuerzos cortos. Eso, nada más, parte del acto de hacer el amor, la eyaculación. Parte de ahí. Los esfuerzos son cortos, las gratificaciones son cortas. Por eso él necesita más para satisfacer ya sea sus pulsiones sexuales o lo demás. Pero mire que siempre el hombre trabaja mentalmente, psicológicamente, afectivamente en ciclos cortos, mientras la mujer es más fuerte ante el dolor, es más resistente, es más paciente y por lo tanto tiene más tiempo para reflexionar. El hombre es mucho más primario, reacciona visceralmente. En cambio, la mujer es más paciente, es reflexiva y por eso es más peligrosa una enemiga mujer que un enemigo hombre. Sí. Porque el enemigo hombre sale y pelea, pero la mujer
mastica la venganza y Maquina. se regodea con ella y le da La vueltas venganza y se sirve vueltas. en plato frío. Exactamente, entonces mira que no es que la mujer sea débil, no, la mujer es mucho más fuerte que el hombre, los débiles somos los hombres. Adriana, antes de que empieces, continúes con tu pregunta, un paréntesis, me llegó un mensaje en estos días sobre los dolores más fuertes que existen, y es el dolor de parto, el dolor de oído, Sí, y que inclusive lo llaman el dolor suicida, el dolor de oído, es el dolor y la suicida. gripa de un hombre. Esos son los tres dolores más fuertes. ¿Y la qué? La gripa de un El dolor hombre. de parto, el dolor de oído y la gripa de un hombre. Ah, sí, sí, claro, claro. Nosotros una gripa nos tira a la cama. ¿A ustedes? Entonces, mira Néstor, que es muy difícil, muy distinto. Lo que pasa es que eso es muy relativo y la gente lo mira desde perspectivas muy radicales. Dime, Adriana. no, y precisamente como en esa misma línea, ¿qué otras características han hecho fuertes a las mujeres a lo largo de la historia? Inteligencia, resiliencia. ¿Cómo definirías tú, digamos, esas características para poner a la mujer en el lugar donde tú hoy la estás ubicando, que es un lugar, digamos, de privilegio, diría yo? Bueno, regularmente se ha dicho que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No, adelante de cada gran mujer hay un bobo que ella lo maneja. Es distinto. A Luis XIV, cuando alguien le llevaba un problema, ¿cierto? Lo primero que preguntaba, «Cherchez la femme», ¿quién es la mujer? Para bien o para mal, esto significa que las mujeres están detrás de lo bueno y detrás de lo malo. Así, mira, nada más, por decirte algo, el agüero del número 13 comenzó en una fiesta en el Olimpo. Estaban los 12 dioses olímpicos, no invitaron a Némesis, que era la diosa de la discordia. Ella irrumpió allí, tiró una manzana de oro sobre la mesa y la puso a rodar, y tenía una inscripción que decía la más bella. Entonces Afrodita, Atenea y Minerva se arrojaron sobre la manzana porque se asumían que ella era la más bella. Entonces le tiraron el chicharrón a Zeus para que él decidiera cuál de las tres era más bella. Él dijo, no, a mí no me metan en ese lío, vayan donde aquel muchacho que está allá de pastor, que era Paris, en las montañas de Tesalia, díganle a él. Y le chutaron el chicharrón a él, y entonces la una le ofreció el poder, la otra le ofreció riqueza, y Afrodita le ofreció el amor. Él escogió el amor. Ahí apareció Helena y ahí se armó la de Troya. Entonces siempre, si miras a lo largo de la historia, siempre hay una mujer ahí. Mira, una mujer que para mí, la mujer más hermosa de la historia, se llama Nefertiti. Ustedes conocen ese busto bellísimo que está en el Museo de Berlín, que le falta el ojo en la cuenca izquierda, pero no es porque lo hubiera perdido a lo largo de los siglos, de los milenios, sino porque Orengel, el que la pintó, el que la esculpió, la hizo deliberadamente para no entregar esa obra de arte que para él era la perfección absoluta. Y no la quiso entregar porque además estaba enamorado de ella y se quedó tuerta. Pero es esa mujer, y yo creo que la simetría, la hermosura, pero además la imagen que proyecta, la serenidad, pero el dominio, la potencia, el liderazgo. Uno en esa cara puede leer toda la historia. Y ella fue la esposa de Akenatón, el que habló del monoteísmo, que trastocó toda la estructura religiosa de Egipto, que se fue para el Amarna, Tel Amarna, eso ahí. Pero si le quitas el ojo izquierdo, si buscas la de Berlín, Don José, ahí vas a encontrar la tuerta. Mírale y verás que la vas a encontrar. Y entonces empezaron a predicar el monoteísmo, pues fue ella la que empujó. Y luego él desapareció, que era Amenhotep IV, que luego se cambió el nombre a Akenatón, porque él proclamaba, era el culto a Atón, el disco solar, y que sacó por un volado a Monra. En fin, volvió nada a la religión, pero estaba detrás Nefertiti. Él desaparece, ella se asume como hombre, se pone barba y sube al trono como faraón. Esa es. Mírenle la cuenca izquierda, pero miren esa simetría, esa perfección de nariz, cejas,
todo, 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 era una cosa espectacular. Pero más allá de lo espectacular que es este busto, era lo que ella, desde ahí donde la estamos viendo, irradia como personalidad, Nefertiti. Entonces, ya tenemos a Nefertiti. ¿Qué decir de Cleopatra? Que tuvo, es increíble, Cleopatra no era una mujer hermosa físicamente. No, para nada. Tenía una nariz ganchuda, era morena, Sí, sí. pero resulta que era una capacidad de seducción increíble. Ella hablaba varios idiomas porque ella no era egipcia, ella era griega. Ella era descendiente de Ptolomeo. De hecho, se había casado con Ptolomeo Evergetes XIV, que era su hermanito menor, y era hija de todos esos Ptolomeos. Y entonces hablaba varios idiomas, tocaba varios instrumentos, era filósofa, era un portento de mujer. Y llegó donde Julio César, porque casó una pelea con su hermano y fue a pedirle protección a él. Y para seducirlo se hizo envolver en un tapete. Y cuando llegó al palacio donde estaba Julio César, el esclavo llegó y cogió el tapete y lo soltó. Y de ahí salió rodando esa mujer en una túnica que era un velo casi que transparente. Y a Julio César, que ya estaba viejo, pues para esa época viejo, andaba por los 40, 45 años. El hombre quedó embelesado, ahí la sedujo, ahí lo sedujo y con él tuvo también hijos. Y luego cogió y le aplicó la misma a Marco Antonio y con él tuvo gemelos. Esa mujer era un portento. Si sigues en la historia, hubo una mujer increíble que se llamó Leonor de Aquitania. Pero déjeme ahí a Leonor, déjeme ahí. Vamos a hacer una pausa. Es que no me puedes dar cuerda porque no me para nadie, Mabel. Sí, sí. Y recuerda que aquí estamos mandando a 2 mujeres. Sí. Aquí sí, mal, Néstor. Sí, hacemos una pausa y volvemos contigo, Néstor. Esto es Amigas sin reglas. Esto es Amigas sin reglas. Bueno, regresamos con Néstor Armando Alzate, que nos está haciendo un recorrido por todas esas mujeres maravillosas, fuertes, poderosas, que han hecho historia. Vamos, antes de ir al corte, nos estaba hablando de Leonor de Aquitania. Cuéntanos. Leonor de Aquitania era descendiente, ustedes vieron la saga pues de los vikingos, ¿cierto? ¿Sí la vieron? No. Sí. Bueno, allí hay un personaje que se llama Rollo. Rollo pelea con su hermano que es Ragnar Lodbrok. Llega a Francia, arrinconan pues al rey en París. Para quitárselo de encima le da toda la tierra de Normandía. Llega Rollo y él es el que inicia la dinastía vikinga en Normandía, que era casi que un reino. Y de ahí surge esta mujer, Leonor de Aquitania. Se casó con Luis, creo que era Luis VII, tal vez, de Francia. Al casarse, por supuesto, recuerda que la mujer tenía que dar, el papá de la muchacha tenía que darle una dote al futuro marido. Claro. Y entonces, el papá de ella, porque la iba a casar con un rey, le dio como dote, era un descendiente normando, le dio como dote toda Normandía. Listo, se casaron. Él se fue para una cruzada al poco tiempo después. Y en aquella época, pues todos usaban barba. Pero cuando regresó de la cruzada, vino sin barba. Entonces Leonor se le emberracó y le dijo, pero ¿cómo así que te crece la barba? Él dijo, no me la dejo crecer. Y ella, que se tiene que dejar crecer la barba. En última instancia, esa barba causó la guerra más larga de la historia. Porque entonces ella dijo, me divorcio. Se divorció. Y entonces el rey Enrique II de Inglaterra, tiempo después la pretendió y se casó con él. Cuando se casó con él, reclamó de hecho a Luis que le devolviera la dote que ella le había entregado
en su primer matrimonio. Ujú. Él se negó, perdón, él se negó y al negarse, el rey de Inglaterra, Enrique II, el marido de esta muchacha, y que imagínense ustedes que Normandía es casi la mitad de Francia, Claro. reclamó a Normandía y se armó la Guerra de los 100 años. Ujú. Guerra que por lo demás no duró 100, sino 301 años. Ujú. Y todo se armó por la barba del rey, reclamado por Leonor de Aquitania. Esta Leonor de Aquitania fue la mamá de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra fue el rey inglés que, reemplazando a su hermano, que estaba en una cruzada, se volvió déspota y cruel. Los señores feudales le reclamaron a él no quiso hacerles caso, entonces ellos llevaron un memorial de agravios que se convirtió en la primera constitución del mundo, que es la Carta Magna, en 1215. Esa mujer cambió toda la estructura de Europa, Leonor de Aquitania. Y podemos seguir mencionando unas mujeres portentosas, pues. Ujú. No sé, no, pero pregúntenme ustedes, díganme. No, pero nos encanta la historia, nos encanta todo lo que estamos aprendiendo contigo, Néstor Armando. Hablemos de las mujeres de hoy, Néstor Armando. ¿Somos realmente más libres nosotras de lo que fueron nuestras abuelas o nosotras estamos hoy enfrentando unos desafíos distintos? Yo creo que los desafíos han sido los mismos a lo largo de toda la historia. Lo que ha cambiado son las circunstancias históricas. Hubo mujeres que doblegaron su cabeza, otras que fueron muy valientes y se enfrentaron a lo que fuera. Hablo de Juana de Arco, por ejemplo. Mujeres como Marie Curie, la única mujer en la historia que se ha ganado 2 premios Nobel. Primero, 2. Y en segundo lugar, en disciplinas distintas, en química y en física. El primero se lo ganó con su marido Pierre Curie y el segundo se lo ganó ella en 1911 sola, de física. Descubrió el principio básico de la radio, lo que hoy sabemos que es la radioactividad, y ella murió víctima del cáncer producido por su exposición permanente a lo que hoy conocemos como rayos X. Sin ella no habríamos tenido los rayos X. Y luego su hija, Marie Joliot Curie, se ganó otro premio Nobel de Física en 1935. Una mujer extraordinaria. ¿Cómo era que se llama? Marie Kamalevich, que fue la primera esposa de Albert Einstein. Hay quien dice que la verdadera creadora de la teoría de la relatividad fue ella, una matemática increíble. A ver, un momentico, yo creo que por aquí la puedo tener, voy a mirar. Mileva Maric era que se llamaba, Mileva. Y se dice que fue ella la que descubrió la teoría de la relatividad, que él era un excelente matemático y fue un genio, pero que detrás de él fue ella la gestora de todo ese pensamiento de Albert Einstein, tanto de la teoría de la relatividad especial como la teoría de la relatividad general. Ahí encuentras pues una mujer extraordinaria, Mileva Maric. Y si sigues mirando a lo largo del siglo XX, vas a encontrar a Helen Keller, no, desde el siglo XIX también. Helen Keller, sorda, ciega y muda a los 3 años. Y fue doctora de Harvard, fue filóloga, fue filósofa y fue escritora. Y todos los grandes gobernantes, los potentados, iban donde ella, Helen Keller. Mujeres que definitivamente uno se tiene que inclinar ante ellas de una manera muy, no sumisa, sino respetuosa. Entonces, son los tiempos los que cambian y las concepciones las que cambian. En Colombia, por ejemplo, la mujer, hasta la primera
presidencia, pues el primer periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, la mujer seguía siendo considerada como una menor de edad. La mujer no podía, y esto es una tradición que viene desde Grecia, no podía testificar, su testimonio no era creíble. No La tenía mujer no podía decidir, la mujer no recibía herencia. De hecho, el hombre más rico de Medellín de toda la historia, que fue Carlos Coriolano Almador, que trajo el primer carro a Medellín. un hombre muy inteligente, muy brillante, muy sagaz como empresario y comerciante. El grueso de su capital devino de su mujer, doña Lorenza Uribe de Amador, cuyo padre era el dueño de la mina del Zancudo, la mina más grande de oro que hubo en Colombia, que le permitió a Coriolano acuñar monedas con su propia efigie. Pero como ella no podía heredar, entonces los bienes que de hecho le pertenecían a ella como herencia pasaban directamente del suegro al yerno. Y hasta la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo fue así. Las mujeres no podían testificar, no podían heredar, no podían decir nada, y una secuela muy evidente de eso, que todavía se ven por allá algunos rezagos, es aquello de Mabel López de Vélez. De Néstor. Ya eso de por sí te está diciendo que tú eres pertenencia de él. Ajá. Y afortunadamente Claro. eso está mandado Claro. a recoger. Néstor, nosotros nos podríamos quedar acá días enteros con ese enorme conocimiento maravilloso que tienes y que nos estás hoy obsequiando de una manera tan bonita, pero sabemos que el tiempo es corto y pues imposible no pues dejar de preguntarte por el rol de hoy. ¿Qué está pasando con la mujer de hoy? El rol, esos roles que cumplimos, los liderazgos en el tema del conocimiento. ¿Cuál es, digamos, esa mirada de la mujer de hoy para que pues, nos vayamos con esa sensación de cuál es ese papel que estamos cumpliendo como mujeres? Y también un poco lo que decía Mabel, y por qué de alguna manera todavía seguimos ahí rezagadas, no obstante todos esos avances que se han mostrado a través de la historia. Yo creo que hasta la generación que me corresponde a mí, la generación de los años 60, la mujer todavía estaba, digámoslo, sojuzgada por el hombre, por la estructura del hogar. Pero yo creo que, por ejemplo, si miramos hacia atrás, desde la época en que en Medellín se fundó, por ejemplo, la escuela Remington, la escuela que tarde o temprano tú elegirás. Elegirás. Es cierto. Que empezaron a salir las secretarias. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial los hombres desaparecieron de la sociedad porque estaban en la guerra. Y las mujeres tuvieron que salir a trabajar como obreras para poder llevar el pan a la casa. Algo parecido ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Esas dos coyunturas de que ellas pudieron salir al mercado laboral abrió una puerta que todavía hay que abrirse mucho más, pero que, por ejemplo, en el caso de una sociedad tan pacata como la nuestra en Medellín, que forcejeó mucho contra eso, fue eso complementado, esa escuela Remington con el CEFA, con el Javier Alondoño, que le dio a la mujer la posibilidad de educarse. Una vez que la mujer se educa, ella se da cuenta ella entiende o toma conciencia de su capacidad y de el derecho inalienable de ser ella y no depender de otra persona. Entonces, con todo este proceso, que no solamente ha ocurrido aquí, sino que aquí nos llega siempre tarde, pero que ha ocurrido en todo el mundo, la mujer ha logrado llegar a un nicho que a mí me parece maravilloso, que es el nicho en el que está igualada con los hombres en cuanto a responsabilidades. Y si miras a lo ancho del mundo, estás viendo una Giorgia Meloni en Italia, estás viendo, no recuerdo cómo es que se llama, la presidente de la Unión Europea, estás viendo a Marine Le Pen en Francia, y encuentras unas mujeres en puestos
no de privilegio, sino de responsabilidad. Ujú. Y por fin se ha entendido que la mujer tiene necesariamente, por su misma naturaleza, ser mejor administradora que el hombre. Así De es, hecho, así de es. Eso lo dice su mujer, Néstor Armando. sí, no, es que te cuento una cosa, Mabel. Yo todo lo que me gano se lo entrego enterito a ella. Yo antes soy el que le robo las devueltas a ella. Sí, yo se lo entrego. Pero ve, es en serio que le entrego todo, absolutamente todo, porque soy muy consciente de que ella es la que Es sabe mejor administrar. administradora, total. Entonces yo le pido a ella lo que yo necesito, ve, dame plata para esto, y ella es la que me da la plata a mí. Dame permiso que voy a hablar con Adriana y Mabel hoy. No tanto allá, pero sí lo que es para la administración de la En el plata. tema de recursos. Sí, Sí, se nos acabó ella el tiempo, Néstor. perdóname, yo te digo 30 segunditos. Tengo un libro aquí que se llama La Era del Acuario. Ahí, Ajá. para que quede inclusive a guisa de conclusión, el siglo XXI es el de las mujeres. Son las que van a manejar el mundo. De hecho, ya lo están manejando en las posiciones más privilegiadas y más delicadas del mundo. Pero que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Y nosotros los hombres, que nos tengamos de la crin que vamos ladeados. Pobrecitos los hombres. Néstor Armando, encantador esta conversación. Lástima que uno no pueda Sí. profundizar como en cada uno de estos personajes, de estos temas tan interesantes, pero ahí sabemos que ya tenemos a Néstor Armando por ir haciendo de a poco Vea, Adri. Total, Mabelita. O sea, Vea. se queda uno antojado. Vea. Mira, nuestro Armando mostrándonos aquí vea, títulos de libros maravillosos y quedamos muy antojadas porque vea, que vea siente uno que tiene que cortar, pero volveremos de a estar mujeres con esto. antioqueñas, vea, colombianas. Maravilloso haber hablado de esas mujeres antioqueñas como una de Bonarango. Pero también está la otra cara de la moneda, Ujú. las mujeres más perversas de la historia. Bueno, Dios. también nos quedaremos con eso y nos contarás de esas mujeres perversas de la historia algún día. Néstor, muchísimas gracias. A ti, Mabel, gracias por la invitación. Adriana, Gracias, un placer Néstor. verte. Muchas gracias. Gracias igualmente. A don José también. Y para mí siempre es un privilegio y un placer estar aquí. Y estoy a disposición de ustedes cuando me necesiten. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo. Decía José Muchas gracias. José Vasco, muchas gracias por la producción. Adrianita, gracias por estar siempre aquí al frente de Amigas Sin Reglas, con mucha Gracias, información, con muchos consejos y tips para todas nuestras amigas sin reglas. Muchas gracias. Que tengan Gracias, todos Mabelita. una feliz semana. Nos vemos en @Amigas Sin Reglas. Hasta luego. Hasta pronto. Si hay calor, hay confusión. Aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera, lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es amigas.